Bueno, No, disculpa. bueno, listo. Entonces nos vamos para cuidados paliativos. Vamos a retomar a todos los colegas que se encuentran aquí. Muy buenas noches. Es muy rico compartir de nuevo con ustedes, estar en estos momentos en que necesitamos revisar muy bien las cosas que están sucediendo a nivel internacional y qué pasa con nosotros, sobre todo en este tema que es un tema que poco se ha investigado sobre él, poco se trabaja sobre él y la idea es poder revisar los diferentes aspectos de lo que estamos haciendo. Regálenme unos segunditos, termino de dejar entrar a algunas personas que faltan y ya estoy con ustedes. Perfecto. Hola Ana, ¿cómo estás? Ana Canaviri, ¿cómo estás? Bueno, el día de hoy retomaremos entonces, como les digo, este tema que para mí es muy importante, es relevante con todo lo que nosotros realizamos y tenemos que ver día a día. Eh, Muchos de los colegas que se vieron más que nunca vinculados al trabajo de los cuidados paliativos, los pacientes que se encuentran a nivel de casa, a nivel hospitalario, y todo lo que tiene que ver con la responsabilidad ética hacia ellos, hasta dónde podemos llegar a hacer diferentes cositas, diferentes manejos. Bien, mm, para los que no me conocen, Patricia Cedeño fue una audióloga egresada de la Universidad Católica de Manizales hace muchos años. Ya no se hacen cuentas para que no se pongan a hacer cuentas. Especialista en disfagia orofaringia, motricidad orofacial, especialista en terapia miofuncional. En estos momentos me encuentro estudiando un doctorado en comunicación. Feliz de estar apasionada y amante de esto de la, de la fonoaudiología y todo lo que para nosotros significa. Presidente de la Asociación Fonoaudiológica Colombiana de Disfagia Orofaringia y Motricidad Orofacial y también presidente de la Asociación Internacional de Uso de Equipos en Fonoaudiología. Interesante trabajo el que estamos haciendo a nivel de equipos, con muchas ganas de seguir apoyando a los diferentes países en la formación de sus diferentes asociaciones y manejo de la disfagia, de los equipos. La charla está totalmente basada en la evidencia. No voy a repetir esto cada 2 minutos, entonces para que sepan que está basada en la evidencia. Esto es como motivando al tema. Si uno no actúa sobre la vida, esta tiene la costumbre de actuar por su cuenta sobre ti. Realmente es algo importante. Nosotros tenemos que vivir la vida. ¿Qué son los cuidados paliativos? Entonces retomemos el tema desde el principio. Eh, Algo que nos va haciendo mucho hueco durante todo este proceso de los cuidados paliativos y que estamos viviendo es que la Organización Mundial de la Salud se queja porque los profesionales del área de la salud no estamos preparados para el manejo de los cuidados paliativos. Lastimosamente, y las pocas personas con las que uno habla al respecto y que tienen algo de idea, son demasiado románticas, se van por el que hay que apoyar al paciente, hay que ayudarle en los diferentes aspectos. A mí eso me parece algo obvio, me da rabia que me insistan en eso como si no fuera parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Me preocupa mucho cuando nos tienen que insistir tanto en eso y que tenemos que ser solidarios, obviamente, o sea, eso es algo que se sale de todo contexto por la misma naturaleza humana. Recordarles que hay cuidados paliativos en adultos y en niños, a eso se refiere la Organización Mundial de la Salud en referencia a eso. Realmente son problemas inherentes a una enfermedad potencialmente mortal. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar. El paciente se va a morir. Y la cuestión es qué calidad de vida le podemos ofertar nosotros, hasta qué punto podemos llegar nosotros con diferentes actividades
¿Cómo podemos facilitarle la vida tanto al paciente como a la familia en lo que a nosotros nos compete como profesionales de la comunicación humana? Y a través de la identificación temprana, evaluación, manejo de dolor, que es algo en que el fonoaudiólogo no está muy preparado, pero que es importante que lo hagamos, y todo lo que tiene que ver con problemas de orden físico, psicosocial y espiritual. Los cuidados paliativos, entonces, seguimos con la Organización Mundial de la Salud. Ellos dicen que se estima que anualmente 40 millones de personas necesitan cuidados paliativos. El 78% de ellas viven en países de ingreso bajo o ingreso medio, donde nos encontramos obviamente nosotros los países latinoamericanos que estamos en este plan. Dame un segundito, es que están entrando más personas y les estoy dando la entrada. Entonces, eso significa que somos un montón, ¿sí? El 78% de ese 40 millones de habitantes viven en nuestros países y a nivel mundial solo el 14% de las personas que necesitan esta asistencia paliativa la reciben. Nosotros aquí en Colombia tenemos nuestro problema, obviamente, y está dado por las características de la situación de nuestra salud, que no podemos negar que existe ni cómo existe y, y hacia dónde vamos. Para las personas que no se identificaron, y perdónenme, hago un paréntesis, yo los estoy aceptando, pero normalmente no recibo ni Galaxy, ni Huawei, ni Motorola, porque hay gente que se mete solamente a generar otro tipo de manejo y pues se deja abierto es precisamente para que todos puedan acceder sin ningún inconveniente. Entonces les decía, dentro de este proceso de los cuidados paliativos, de las personas que nosotros tenemos aquí en Colombia, solo el 14% reciben ese manejo. De las personas que hay en Ecuador, de las personas que hay en Perú, de las personas que hay en Bolivia, en los diferentes países, solo el 14% pueden estar recibiendo ese manejo de cuidados paliativos. Entonces esto preocupa y preocupa mucho porque significa que no se les está ofertando y además de eso, de lo que se queja la organización, que es la parte del quehacer del fonoaudiólogo, que muchos no lo tienen claro, del logopeda, del terapeuta del lenguaje, que no lo tienen claro, pero que igualmente tiene que ver con lo que vamos a revisar el día de hoy. Entonces, los pacientes con enfermedades avanzadas, irreversibles, que reciben cuidados paliativos al final de la vida, muchos tienen una gran demanda de lo que es el terapeuta del lenguaje, el fonoaudiólogo, logopeda. Los fonoaudiólogos deben asumir un papel activo en el equipo interdisciplinario. Lastimosamente, como les digo, no todos estamos entrenados hacia esto y en las universidades lo que se incluye, como les digo, son aspectos de verdad muy emocionales, más psicosociales que realmente el quehacer como tal del fonoaudiólogo. Y pues que en este equipo lo que más se busca son la toma de decisiones hacia, hacia la vía oral, toda la parte de nutrición y hidratación, los aspectos comunicativos y algo que tal vez está, y de lo que más me piden, que es el manejo de las traqueostomías, finalizando pues todo este proceso de la vida con una complicación como una traqueostomía. Algo que tenemos que aclarar desde un primer momento, no todos los cuidados paliativos son enfermedades neurodegenerativas y desmielinizantes. Tal vez nosotros pensamos que esas enfermedades son las únicas que nos van a llegar en cuidado paliativo, pero no sabemos qué hacer cuando tenemos un paciente cardíaco, cuando tenemos un paciente con un problema renal agudo o renal ya crónico falleciendo, o tenemos diferentes tipos de pacientes y queda uno con la inquietud, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta gente? O sea, ¿hacia dónde nosotros podemos aportar algo realmente que valga la pena y que pueda llevarnos hacia adelante? Entonces, la clasificación de las enfermedades en cuidado paliativo se clasifican de la siguiente forma. El 38.5% de las enfermedades que vemos son cardiovasculares, de las enfermedades terminales. Cáncer, un 34%. Enfermedades respiratorias, incluyendo allí todos estos pacientes epocosos, que el EPOC tal vez es de lo que más vamos a ver, un 10.3%.
SIDA un 5,7%, diabetes un 4,6%, y de ahí en adelante una serie de patologías que podemos estar revisando eh, sin meternos en muchas áreas y que realmente son claras. Insuficiencia renal, como les decía, enfermedades hepáticas crónicas, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson, la artritis reumatoidea, las enfermedades neurológicas, las demencias, la tuberculosis. Realmente muchas de ellas las hemos tocado en estos Zoom, ya hoy nuestro Zoom número 57, y hemos tocado todo este tipo de enfermedades. O sea, no es que sea algo nuevo para nosotros o que estemos en estos momentos mirando a ver cómo vamos a hacerlo. Ya las hemos visto. La cuestión es que ya las hemos visto, pero nos llega el paciente y no sabemos realmente qué hacer al respecto. Existe un desafío ético y es claro para nosotros los terapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas del lenguaje y todo lo que tiene que ver con logopedas. ¿Hasta dónde vamos a llegar? O sea, ¿hasta qué punto nosotros podemos hacer algo por el paciente? ¿Qué tanto hacemos? ¿Qué tanto podemos hacer de verdad para ofertarle una mejor calidad de vida hasta que tenga una muerte digna? Que es lo que nosotros nos tenemos que proponer y que tenemos el derecho a morir dignamente. En nuestro país pues se aprobó la eutanasia hace un tiempo y eso nos tiene bastante preocupados porque mi esposo, que algunos saben es médico, él dice, yo no sé si sería capaz en el momento en que me pongan en esas, no sé si sería capaz. Es realmente algo difícil para nosotros, para ellos, y tenemos que aceptarlo como que alguien nos lo puede llegar a decir en un momento dado. Se considera entonces que un cuidado paliativo, cuando hay una expectativa de vida menor o igual a 6 meses, que el paciente opta por el cuidado paliativo, ¿sí? Y además de eso, perdón un segundito, y además de eso eh, perdón, es que están entrando más personas y se me bloquea la pantalla, y la calidad de vida que se le puede ofertar a una persona en estas condiciones, ¿sí? Entonces, la calidad de vida y el derecho a morir dignamente están muy marcados en estos momentos en que nosotros tenemos que llegar allí. Es algo que sí o sí vamos a tener que revisar en la medida que nos llegue y en la medida que nosotros trabajemos hospitalización, que es donde vamos a encontrar muchos de ellos. Eso es lo que estamos interrogando hoy día, hasta qué punto es verdad, porque sí nos toca revisar mucho. ¿Bajo qué principios se trabajan los cuidados paliativos? El manejo del dolor y otros síntomas, vida y muerte como procesos naturales, no acelerar la muerte, el inicio precoz y del cuidado paliativo, los principios a nivel psicológico y emocional, un soporte que le permita vivir tan activamente, tan dignamente hasta la muerte, el apoyo a los familiares, que es algo que es muy importante, el abordaje multiprofesional, mejorar la calidad de vida e influenciar positivamente el curso de la enfermedad. O sea, nosotros hasta ese punto vamos a tener que trabajar mucho, vamos a tener que, bajo estos principios que tenemos aquí, qué pena, apagué el micrófono y volví y lo prendió, no sé quién es el personal. Un segundito, listo. Entonces, les decía, bajo estos principios que nosotros tenemos que procurar por desarrollar unos planes y unos protocolos de intervención, tanto en las empresas con las que trabajamos, como en las estancias hospitalarias que se maneja este tipo, así como este tipo de actividad, así como los pacientes adultos mayores en los diferentes espacios donde se encuentran, porque algunos de los pacientes con los que nos encontramos son pacientes Alzheimer con demencia o con demencia que tenemos que trabajar y ofertarles una mejor calidad de vida hasta que mueran. La falta de información y concientización sobre los cuidados paliativos por parte de los profesionales de la salud es un obstáculo importante para los programas de mejoramiento del acceso a estos cuidados. Muchas personas no tienen ni idea qué hacerle a una persona que está en cuidado paliativo, a una persona que está a 3 semanas de su muerte, pues sin saberlo, pero que está malita y que tenemos que creerlo.
Realmente esto es cierto. Los programas de cuidado paliativo están muy escasos desde la parte fonoaudiológica y más desde el quehacer del fonoaudiólogo. No tanto, como les digo, desde la parte emocional, social, psicológica, porque pues obviamente eso es algo, muchas de esas cosas las tenemos nosotros en nosotros mismos, pero sí es el hecho del hecho de que usted qué hace. Y es lo que se preguntan muchos colegas y es por lo que me escriben muchos colegas y me dicen, Patricia, no sé qué hacerle, no sé qué hacerle. Y la cuestión real es, la mayoría no son enfermedades neurodegenerativas, como les decía. Muchos son problemas cardíacos, son problemas, son pacientes que podemos hacerles algo. Son pacientes que podemos ofertarles por lo menos hasta el final una buena comunicación, un buen proceso de glutorio y tenemos que trabajar hacia eso. Entonces, en una encuesta internacional, el 96% de los encuestados consideraba que los fonoaudiólogos tenían en el servicio pacientes con enfermedades que limitan la vida en cuidados paliativos, pero esta área carece de recursos y está poco desarrollada. Y eso es algo que es real. Y nosotros, como les digo, estamos en la angustia que no sabemos qué hacer. De los diagnósticos vinculados, entonces los más urgentes y por los que más nos van a llamar, tengámoslo claro, va a ser la disfagia y el trastorno de la comunicación, más que el trastorno fonético fonológico, más que el trastorno del aprendizaje y más que otro tipo de cosas. Sin embargo, algunos pacientes oncológicos chiquitos de la población pediátrica requieren muchos más apoyos porque ellos no se sabe cuánto es la expectativa de vida, ¿sí? Entonces se busca apoyo de aprendizaje, se busca apoyo de todas las demás áreas de la comunicación que tenemos nosotros en qué trabajar. De lo que más preocupa a la familia y a los profesionales de la salud con los que trabajamos es la disfagia, obviamente, pero es la presentación del babeo, de la cialorrea. Vamos a encontrar babeo anterior, babeo posterior, mucha dificultad por el proceso mismo de la disfagia, recordándoles a todos que el manejo de la cialorrea implica primero que el paciente degluta su saliva, ¿sí? Es muy importante eso, que cierre y que haga oclusión. Si no hay oclusión dentaria es muy difícil que el paciente logre mantener la saliva en su boca. Y lo último, el sello labial. Entonces tenemos claro que tenemos que trabajar desde el proceso de glutorio en adelante para poder obtener, ¿sí?, un buen control sobre la saliva. Sea un babeo anterior, sea un babeo posterior, pero lo importante es eso. Recordemos que en muchos pacientes la glándula salival como tal no se encuentra afectada. Lo que está afectado es que no se puede deglutir la saliva. Entonces, desde ese momento es que tenemos que empezar por eso mismo. Y no les hablo de cialorrea, sino de babeo, porque entendemos que la glándula salival en estos casos puede no estar comprometida. Tiene que ser cierto tipo de Parkinson para que tenga una serostomía o un escape de salida por comisura, que habría que ver qué está pasando con la musculatura y con el manejo real del proceso de glutorio. La higiene oral también les preocupa mucho a los profesionales y el hecho de que se pueda orientar a una alimentación asistida. Es bien sabido que por falta de higiene muchas neumonías se complican. O sea, vamos a tener pacientes complicaditos por culpa de una higiene oral mal tenida, porque se broncoaspiró con su saliva, pero partimos otra vez de lo mismo, el control de la disfagia. ¿Hasta qué punto podemos nosotros llegar a controlar esa disfagia para poder trabajarlo correctamente? Orientar a la alimentación asistida es tal vez lo que más necesitamos. Se denomina alimentación asistida aquella alimentación que realiza la persona, el cuidador, al paciente que se encuentra en cama o que se encuentra con dificultad para el mismo tomar su alimentación. Entonces, orientar a la alimentación asistida es definir consistencia, es determinar las cantidades, es determinar la paciencia con la que se debe alimentar una persona que está en estas condiciones y que requiere 5 o 6 tomas en una mañana de pequeñas cantidades, pero que lo pueda realizar. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender a calcular al momento de hacer esto. Y obviamente el riesgo-beneficio de la alimentación. ¿Hasta qué punto
se puede o no se puede alimentar. Recordando que hay cierto tipo de patologías que no las van a operar, que no les van a hacer la gastro, porque el paciente está muy malito y puede fallecer en cirugía. Entonces, precisamente por eso no les van a hacer la gastro y lo más indicado va a ser una sondita. Allí nos toca estar muy de la mano con el médico para que podamos hablar precisamente de este tipo de cosas con la mayor confianza y realidad y decirle, no, doc, no se puede. Entonces toca colocarle una sondita, toca mirar a ver qué podemos hacer, pero igualmente hay que ofertarle ciertas garantías de una alimentación que si bien es cierto, puede ser que tenga una sonda, pueda manejar algo de la vía oral para cierto tipo de momentos que son importantes para el paciente. Entonces, la terapéutica va a variar según el origen de la disfagia. Por ejemplo, esto es un por ejemplo, no es que solamente sean esos, sino es un por ejemplo, un paciente traqueostomizado que va a fallecer con su traqueostomía y nos toca mirar qué vamos a hacer para poder trabajarle, para que pueda comer algo, para que pueda manejar sin riesgo de broncoaspiración, que es lo que esperamos, o que tiene ventilación y que definitiva ventilación mecánica y definitivamente no se va a ir con una vía oral, pero que necesita una comunicación en un momento dado. Un paciente, el paciente oncológico, el paciente cardíaco tal vez es donde más temor nos da el paciente que tenemos que afrontar con mucha seriedad y ubicarnos en los diferentes programas. Por eso les voy a hablar en esencia de dos pacientes, el paciente traqueostomizado y el paciente cardíaco, recordándoles que existen muchas más patologías por las cuales podemos hacer muchas cosas. El paciente POC, que también es uno de los que nos llega y donde facilitar la deglución se nos convierte en algo muy importante, así como entender que muchas veces la laringe en ellos se baja y el pliegue vocal se abre porque requiere tomar aire, porque la necesidad que tiene el pulmón por el EPOC es de tomar mucho aire. Entonces, a tratar de mantener estabilizada una laringe para que mejore la parte ventilatoria del paciente, ¿sí? Para que logre una muy buena retención con un buen pliegue vocal cerrado, lo que nosotros tenemos que trabajar. Entonces, desde la alteración cardíaca, ¿sí? Eh, pues se ha visto mucho en pacientes con insuficiencia cardíaca la disfagia. Y esto es algo que dice y se incluye en muchos sitios. La disfagia debe ser trabajada de tempranamente. Y hoy y antes, lo que menos se busca es que un paciente cardíaco tosa. Evítense las pruebas deglutorias donde se exponga al paciente a que se broncoaspire. Una prueba funcional de la deglución no es prudente en este tipo de pacientes, porque estos pacientes no pueden ni toser, porque donde tosan se pueden morir. Entonces tengamos en cuenta eso al momento de manejar la disfagia. Pero resulta que tenemos una vinculación a veces de la disfagia, la sarcopenia y el problema coronario. Y aquí se nos complica la vida porque tenemos pérdida muscular, de masa muscular. Es difícil mantener una estabilidad. Tenemos que tomar a conciencia la decisión de la sonda y la sonda nasogástrica porque no le van a hacer la cirugía porque tiene una sarcopenia y porque tiene la edad y no se lo va a permitir. Y a eso le sumamos el problema coronario que tampoco lo va a permitir. Entonces tenemos que garantizar que el paciente pueda tener algo por vía oral, que sería lo ideal, la sondita, en su defecto algunos se van de catéter. Entonces la disfagia orofaringe está asociada con un aumento y el costo de la morbilidad. Los pacientes mayores con diabetes e insuficiencia cardíaca preoperatoria, insuficiencia renal, tienen más riesgo de disfagia orofaringe. Entonces miren que estamos hablando de pacientes terminales con problema renal, de pacientes terminales con problema cardíaco, ¿sí? Y algunos con diabetes. Es probable que el reconocimiento temprano y la intervención den como resultado satisfactorio, pero pueden estar asociados con un curso posoperatorio prolongado. La importancia que trabajemos estos pacientes desde muy tempranas edades, de muy tempranas apariciones de la disfagia. Reconocer y ser conscientes que el ejercicio aeróbico
aumenta el gasto cardíaco. Entonces no le podemos mandar 10 de lengua, ni el ejercicio de Shakiro, de Shaker, como lo quieran llamar, ni el ejercicio de la maniobra supraglótica, ni maniobras de esfuerzo, porque no se le pueden mandar. Ejercicios de fuerza están totalmente contraindicados en el paciente cardíaco. Entonces el paciente cardíaco se nos convierte en como digo yo, una porcelanita. Es el paciente que tenemos que trabajar con mucho cuidado y con protocolos muy serios, porque no podemos estar como locas diciendo que se les haga cierto tipo de terapia. ¿Ok? Perdón, un segundito. Bien, entonces el daño del músculo cardíaco también pues aumenta el gasto. La enfermedad pulmonar crónica, el EPOC, vamos a tener allí varios pacientes con esto. Ingesta de alcohol, medicamentos e insuficiencia cardíaca. Hay un protocolo para manejo del paciente cardíaco que es el protocolo ERAS, ¿sí? Comenzar una pronta rehabilitación con ejercicio controlado. Entonces, lo que nosotros mandemos de la rehabilitación de la disfagia al paciente tiene que estar adaptado a los protocolos ERAS, que son los protocolos de manejo del paciente cardíaco. ¿Qué incluye un programa para paciente cardíaco? Evaluación inicial, ¿sí? Control sobre la intensidad de la terapia, qué tanto vamos a trabajar la terapéutica, ejercicios y funciones comunicativas, programa individualizado, terapéutica a la disfagia, control sobre consistencias y manejo en equipo, incluyendo, pues, obviamente, nutrición. Y les iba a decir algo que es muy importante para nosotros, el manejar la disfagia no es fácil. Yo no sé por qué la gente piensa que esto es simplemente como sentarse a ver televisión. La disfagia requiere de un manejo muy preciso de los músculos orofaciales en el proceso deglutorio. No es dele de comer que eso fluye, no más valoraciones ni terapéuticas así, y menos con los pacientes cardíacos. Los pacientes cardíacos son supremamente delicados para que nosotros estemos mandando prueba funcional o pruebas que de verdad están generando mucha dificultad. Obviamente vamos a tener que trabajar el rendimiento vocal, coordinación neumofónica, hay que facilitar los procesos de producción vocal, control sobre la presión arterial y pulsoximetría constante durante toda la terapia, ejercicio isocinético e isométrico sin contrarresistencia y de ser posible ser manejado con equipo en frecuencias muy bajas para lograr una buena conducción muscular y para lograr un manejo y que no sea el paciente el que tenga que hacer el ejercicio, porque eso lo sabemos que no se puede. Entonces tenemos que irnos a asegurar una vía oral segura. Eso es lo que queremos, eso es hacia dónde vamos. Recuerden que, se lo dije al principio, pacientes terminales no son solamente las enfermedades neurodegenerativas. Podemos tener chiquitos como este, con un problema oncológico bien grande. Y no podemos permitir que se nos vayan para complicaciones por un mal manejo o por una mala vinculación a la vía oral. Esas pruebitas de ensayo y error y que le demos comida a ver si se broncoaspira, como decía un colega amigo médico, alimentando a lo paisa, y a lo paisa es que le damos y miramos a ver si se atora. Hombre, no. Tenemos responsabilidad ética sobre los pacientes, eso no lo podemos seguir haciendo, ¿sí? Tenemos que garantizar un buen cierre glótico, una muy buena vasculación laringea, recordando que acorde con la edad, la laringe tiene diferentes posiciones, entonces tenemos que trabajar acorde con la edad, que se anteriorice, se estabilice y logre abrir lo suficiente para que pase el bolo, una buena coordinación de la ingesta, respiración, deglución, un muy buen nivel de conciencia y recordarles a ustedes y al equipo interdisciplinario, nadie come acostado, ¿sí? Ustedes a veces lo hacen en la cama con un triángulo recostados ahí viendo televisión y comen y les da tos y se atoran. Es que una tos y un atoro es broncoaspiración, ¿sí? Yo no sé por qué la gente piensa que eso no, doctora, solamente está tosiendo un poquito. Toser un poquito es que cada vez que come tose un poquito, significa que se está atorando, que está teniendo broncoaspiración y que eso tarde que temprano le puede dar una neumonía. Entonces tenemos que insistir mucho en eso. El paciente tiene que estar despierto porque la fase oral de la deglución es voluntaria y necesitamos que la conciencia
actúe para que pueda indicarnos qué tantas masticaciones, qué tanto debemos mantener la musculatura para que pase el bolo correctamente. Un muy buen nivel de conciencia es súper importante y una muy buena funcionalidad del sistema estomatognático. Importante entonces recordarles cómo se hace el cierre glótico por basculación laríngea y aproximación glótica y la consistencia alimenticia. Yo no habilito una vía oral si no tengo claro ciertas cosas. Necesito un muy buen cierre glótico, una muy buena basculación laríngea, ¿sí? Un muy buen movimiento de musculatura faríngea, porque resulta que la dichosa compota que le mandamos a todos los pacientes se queda adherida en las paredes cuando los faringeos no están funcionando bien. ¿Y cuando no están funcionando bien? Cuando tenemos una laringe baja, por ejemplo, una intubación, un traqueostomizado, un paciente adulto mayor con sarcopenia, pacientes con la parte respiratoria comprometida. Ellos van a tener una laringe baja. Entonces yo tengo que tener claridad sobre eso. Que no me deja, eso, listo, ya. Perfecto, entonces teniendo claridad en lo que puede llegar en un momento dado, lo que necesitamos. Si yo quiero dar líquidos espesos o consistencias sólidas, necesito unas características propias. Muy buen movimiento laríngeo, muy buen cierre glótico, muy buena protección de vía aérea, muy buen movimiento de faringeos. Que los músculos faringeos son supremamente importantes. Eso de que el bolo pasa por gravedad no es cierto. El bolo no pasa por gravedad, se queda adherido y más que nos encanta darles compotas a todos y todas las benditas cremas de todas las cosas que se les ocurre y no todos pueden manejar eso. Estructuralmente hay que manejar la lengua, el velo y todo lo que tiene que ver con el sello labial. Ustedes lo saben, yo lo sé y lo necesitamos. O sea, es parte de lo que vamos a tener que trabajar. La iniciativa, hace unos años los países se reunieron, una iniciativa internacional que hubo para determinar el tipo de alimentación. Entonces, ellos hicieron los tipos de alimentación para la disfagia y establecieron la dieta, cómo trabajar para conseguir las dietas más apropiadas. Y se hizo la clasificación para bebidas y otros alimentos. Entonces, cómo llegar hacia los líquidos y cómo llegar hacia los sólidos. Y esto es lo que se viene manejando hoy día. Entonces ya aquello que utilizábamos, que consistencia tipo néctar, que consistencia tipo puré, que consistencia pudín, que consistencia tipo miel, que bueno, todo este tipo de consistencias desaparecen y llega todo lo que la iniciativa nos propone. Importante, sí, muy importante para nosotros usarlo y más que todo para determinar qué tipo de alimentación se puede dar. Entonces les pregunto esto, ¿es cierto que hoy en día en la mayoría de hospitales y clínicas vamos a tener los pacientes en cuidados paliativos? Les digo, lo cuestiono. Hoy día yo no creo que eso se esté dando. Por lo que dice COVID, simple y llanamente por eso. La mayoría de hospitales y clínicas están atiborrados de todos estos personajes que tienen COVID, y entonces a los pacientes los están mandando para la casa, ¿sí? Hoy, el nieto de mi empleada se cayó, se fracturó el brazo, radio y cúbito. O sea, no solamente eso, ¿sí? Lo devolvieron para la casa que porque eso no era nada, y el brazo colgando. Lo entraron a cirugía, lo tienen que operar, bueno, un montón de cosas. O sea, todo se nos volvió COVID, a punto de que estamos dejando a la gente, y mucha gente después dicen que es que uno no consulta. La cuestión es que uno no consulta, es que no hay cama para tanta gente y los hospitales y clínicas se están devolviendo a la gente porque es algo que está sucediendo y algo que no vamos a poder evitar, ¿sí? Entonces, esto está pasando y esto está viniéndose con nosotros y tenemos que tener mucho cuidado porque nos toca ir a asistir a pacientes de cuidado paliativo en casa y nos toca prepararnos emocional y físicamente para que en cualquier momento nos digan, se murió, como le pasó a una de mis colegas en estos días de las que trabaja conmigo. Entonces, hay unos estudios que se están haciendo para hablar del cuidado paliativo con algo que se llama alimentación reconfortante. Es dejar que el paciente en cuidado paliativo, la persona que lo asista en la alimentación, porque no es el fonoaudiólogo orienta, quien asiste es el cuidador en la alimentación, esté
preparado para poder ofertar cierto tipo de alimentos y con nutrición estar muy de acuerdo en qué es lo que necesita, cómo se le va a administrar, ¿sí? Bajo qué parámetros y cantidades se le puede dar. Entonces, esto se llama alimentación reconfortante, asistida o alimentación manual cuidadosa. Hoy en día la están llamando alimentación manual cuidadosa, que es que al paciente se le pueden dar dos, o sea, la alimentación deja de ser eh, eficaz y se vuelve un proceso más funcional para que el paciente pueda seguir comiendo por boca y disfrutando de esto hasta que fallezca. Es lo que se procura, que sea cómoda, menos invasiva, nutritiva, que eso es muy importante, sobre todo cuidadosa, que no se busque que el paciente se broncoaspire. ¿Ok? Entonces, ¿requiere de nuestra terapia? Sí, para que la musculatura esté perfecta. Obviamente, queremos que la musculatura esté intacta. Eso lo estamos buscando. ¿Sí? Entonces, necesitamos que este tipo de alimentación que hoy se está llamando alimentación manual cuidadosa, que lo hace normalmente el cuidador, llámese enfermero, llámese el tío, el primo, el sobrino, la mamá, el papá, el que sea, ¿sí? El cuidador es quien hace esta alimentación. Nosotros orientamos y procuramos porque este sistema estomatognático esté preparado para que pueda comer de todo. Pero también tenemos un problemita, el dolor. Entonces yo tengo colegas que como no saben qué hacer, simplemente, hoy amaneció con dolor, chao. Tenemos que trabajar el manejo del dolor. El trigémino, por Dios santo, es un nervio que cualquier dolorcito se nos vuelve una migraña. Entonces tenemos que aprender a trabajar el dolor, ¿sí? El dolor es uno de los síntomas más frecuentes experimentados por pacientes que necesitan cuidado paliativo. El 80% de los pacientes con SIDA o cáncer lo presenta. El 67% de los pacientes con enfermedades cardiopulmonares y o pulmonares obstructivas lo presentan. O sea, estamos hablando de que muchos de nuestros pacientes que vamos a tener en cuidados paliativos van a estar así. Van a requerir que nosotros manejemos el dolor. Entonces, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor dice que el dolor es una experiencia sensitiva y emocional bastante desagradable que se asocia normalmente a una lesión tisular real o posible o que se describe como tal. ¿Sí? En el 2013 al 2014 se celebró el año mundial del dolor orofacial y es una forma muy frecuente percibido a nivel de cabeza, cara y o cavidad oral, causadas por enfermedades o trastornos de las estructuras regionales o por disfunción del sistema nervioso o mediante referencia a partir de fuentes distantes. El dolor facial es algo de lo que más vamos a ver y la parte trigeminal tiene que trabajarse. Tenemos que conocer trigémino, qué vamos a hacer con eso, cómo vamos a calmar. Esto no se calma con pañitos de agua caliente, ni con manzanilla, ni con nada de esas cosas. La mayoría de los dolores son causados por contracción muscular, por el tipo de patología. ¿Sí? Observamos mucho en pacientes Parkinson este tipo de dolor o por alteraciones en el flujo sanguíneo. Entonces estamos hablando de pacientes cardíacos que refieren dolor, entonces hay que trabajar hacia eso. Tenemos dos tipos de estadio 1 y estadio 2. El estadio 1 viene con muy buen pronóstico, el estadio 2 viene con mal pronóstico. Presenta en el estadio 1 dolor visceral, óseo o de parte blanda. El dolor no es irruptivo. Ahí no hay existencia de estrés emocional en la escala lenta de opioides y no hay antecedentes de enolismo y adicción a las drogas. En el estadio 2, hay mal pronóstico. El dolor es neuropático, mixto, ¿sí? Ya vamos a ver los tipos de dolor. El dolor es irruptivo, o sea, sí está afectando bastante. Existencia de estrés emocional, incremento rápido de la dosis de opioides y hay antecedentes de enolismo o adicción a las drogas porque se va a tener que usar por mucho tiempo. Tenemos una escala de evaluación del dolor y comportamiento. Esta escala nos permite a nosotros evaluar, dadas las características que manifiesta el paciente en su expresión, nosotros que evaluamos la expresión, la comunicación. Entonces, si la musculatura orofacial, la musculatura facial se ve relajada, si hay tensión o mueca de dolor o dientes apretados.
Tal vez algo lo que más vemos en dolor facial es el apretamiento porque bloquea el trigémino. Al apretarse bloquea el trigémino, entonces vamos a ver eso mucho. Tranquilidad, si está relajado, inquieto, con movimientos frecuentes. Eh, Qué pena, yo le borro a la persona que está haciendo los dibujitos. Y el tono muscular es normal, aumentado o rígido. Casi siempre lo encontramos muy rígido en los pacientes de mucho dolor. Y la respuesta verbal normal, quejas o llanto o gruñidos, quejas, llantos, gruñidos elevados. Y la confortabilidad, tranquilo, se tranquiliza con la voz o es difícil de confortar. O sea, el paciente refiere que le duele mucho y no me moleste que me está doliendo hasta el infinito y más allá. Entonces el dolor puede ser intenso, agudo, tipo hormigueo, tipo quemazón, tipo aplastante, tirante, con aumento de la sensibilidad. Eso que dice uno, siento que me toca y me arde, siento que me molesta cuando me toca. Que siente nudos, profundo, palpitaciones, estiramiento, presión, calambre, pellizcos, que es sensación de dolor, dolor, superficial, pulsación, punzante, opresión, dolor sordo, que no se expande, sino como en un punto, electricidad y pinchazo. O sea, tenemos cualquier cantidad. Esta es la escala de dolor que se aplica mucho en niños y en pacientes. Se les dice, ¿usted qué tipo de dolor siente? ¿Sí? Hay gente que le dice a uno, no, no tengo dolor. Hay gente que le dice, estoy como en la izquierda. E igualmente, eso es una escala que se maneja y es importante para mucho tipo de manejo. Entonces, el manejo del dolor para nosotros desde fonoaudiología, recuerden, manejar mucho trigémino desde electro, desde láser, podemos trabajar mucho terapia láser, la terapia láser de baja potencia que nos ayuda mucho para el manejo del dolor, obviamente colocándolo a trigémino y a zonas específicas en estimulación transcranial, tallo, cerebelo, tálamo y las áreas 5, 7, 40 de Brodmann, elongamientos a 4, 8 Hz, láser y ultrasonido. Obviamente, tener en cuenta las complicaciones, la comunicación y controlar los síntomas que se estén presentando para generar los procesos para una muerte digna. En comunicación, mejorar la capacidad del equipo de atención médica para controlar los síntomas y participar en discusiones sobre el final de la vida. Y la comunicación incluye facilitarle al paciente para que él tome sus decisiones, el proceso comunicativo, apoyar al paciente y la capacidad de la familia para mantener la conectividad social, ayudar mucho en la comunicación, no servir de mediador en discusiones y eso la asertividad no, eso lo hace psicología, pero sí por lo menos que nosotros podamos facilitar el proceso para que el paciente se comunique. A la hora de facilitar la comunicación, entonces tenemos, ustedes conocen, válvula fonatoria, todo lo que tiene que ver con en lo posible que el paciente pueda comunicarse oralmente hasta que termine su vida, sería lo posible y lo ideal. Si no se puede, pues se entregan los sistemas alternativos de comunicación y hay ahora unos programas de sistemas alternativos de comunicación que nos permiten grabar la voz del paciente, por ejemplo, para esclerosis lateral amiotrófica, antes de que se deterioren, para que la misma voz del paciente sea la que salga en reproducción. Y tenemos también algunos, ustedes han oído los de Google, que reproducen la voz del mismo paciente y le ayudan para la comunicación. Es importante, ahorita existen muchas ayudas, existen muchas apps que podemos facilitarle al paciente, pero recuerden que lo ideal es que el paciente se pueda comunicar con vos, que el paciente pueda decir un no o un sí, es básico para uno como ser humano, poder decir no quiero, no, no me haga. ¿Sí? Eso sería lo ideal, eso sería lo que nosotros estaríamos buscando. Los sueños se escriben en la realidad solo cuando están listos para vivirlos. Entonces, agradecerles el asistir a este Zoom. Espero que les haya gustado. Estamos abiertos para las preguntas. Entonces, escucho. Lo que dicen es cierto. Pati, buenas noches. Dime, Hola, dime, Pilar, Pati. Pilar te saluda desde Ecuador. sí, Hola, muy buenas noches. ¿cómo estás? Agradecerte por este tema tan importante. Realmente es un tema que no siempre es
mencionado, no siempre es analizado. En el hospital donde trabajo de adultos mayores, como tú sabes, se abrió el área de cuidado paliativo ya tiempo atrás. Y tenemos alrededor de unos 5 años más o menos con cuidado paliativo. Sí, Y realmente enfrentar la situación tal como tú lo abordas de inicio no es tan fácil, no, porque uno tiene esa idea, y perdón, no sé si está bien que te mencione la experiencia, eh, uno tiene esa visión como de medicina curativa siempre, ¿sí? Pero esto ya es una medicina de tipo, como tú dices, de tratar el dolor, de tratar de mejorar esa calidad de vida de los últimos momentos, hacer ese acompañamiento al paciente, tanto obviamente los familiares como familiares y nosotros como profesionales es fundamental. sí, Ya el dar ese apoyo, esa ayuda. Nosotros tuvimos una paciente de 15 años de edad que tuvimos que, afortunadamente podía deglutir consistencias semi-espesitas, como te digo, más o menos como la del yogur, ujú, porque realmente él tenía un cáncer, tenía a nivel de glándula parótida. Entonces presionaba estructuras y no permitía el paso del alimento. ujú, Haciendo la evaluación, logramos a que la paciente pueda degustar, pueda alimentarse, porque ella quería sentir sabores, eh, con una cucharita de postre, de esas larguitas y bien pequeñitas, sí, y al menos que ella degustaba un poquito en su boquita, ya era una gran satisfacción, y con bueno, eso. Mm, falleció feliz porque fue acompañada por sus familiares, fue atendida por el hospital y los profesionales que llegábamos a ella. Y te digo que profesionalmente para uno es algo que te digo muy gratificante porque eres parte de ese confort. Y eso es algo que lo llegué a entender de a poco. Entonces, lindo el tema que acabas de tratar, Patti, te agradezco mucho por el aporte. Me ha ayudado muchísimo también a poder ratificar ciertos conceptos y a tenerlos, obviamente, a incrementar, a entender más mi función a nivel del área de paliativos. Te agradezco mucho, Patti, muy gentil. no a ti, Pilar, por compartirnos tu experiencia. Sí, la parte del cuidado paliativo es dura, es muy, muy dura. Requiere Total. mucha fortaleza del profesional, y más nosotros que nos encariñamos con todo el mundo. Y sí requiere mucho, mucho de nosotros, nos exige demasiado. Y hay que aprender a sobrellevar esto, a aprender a canalizarlo, porque sé que es muy difícil para uno como profesional asumirlo, pero que tenemos que hacer, o sea, sí pensando en todo lo que es emocionalmente, lo que ustedes hicieron, el poder ofertar algo que pudiera comerse, que fuera funcional la deglución para que pudiera comer algo, porque eso ustedes no saben cuánto lo extrañan las personas, ¿sí? Las personas lo extrañan demasiado, demasiado, y eso es muy importante. Gracias, Pilar, por contarnos tu experiencia. Listo, Pati. Un fuerte Aquí, abrazo. Bendiciones. no, Gracias. con gusto. Aquí por el interno por el chat me están pidiendo una aclaración entre babeo y cialorrea. Entonces, si me permiten, les comparto un momentico la presentación de babeo y cialorrea, para que entendamos qué es. Entonces, el babeo como tal es la producción de saliva que se hace pero que no se puede deglutir por algún motivo. La cialorrea es el aumento de la producción por una alteración en la glándula salival, que no siempre lo vamos a tener. Entonces nosotros vamos a encontrar algunos pacientes, me perdió no puedo, se me hizo, aquí está. Entonces nosotros vamos a tener algunas veces pacientes que tienen, la mayoría de nuestros pacientes tienen es babeo, babeo anterior y babeo posterior. Tenemos diferentes tipos de babeo. Este es el babeo anterior, ¿sí? El que nosotros vemos con más frecuencia. Y tenemos el babeo posterior que ya implica más hacia la disfagia, hacia la producción, hacia lo que está sucediendo a nivel posterior. Entonces, existen dos tipos de babeo y cialorrea. La cialorrea como tal es la enfermedad de la glándula salival y por eso se busca bloquearla y por eso se busca muchas cosas. Pero una cosa es la cialorrea
y otra cosa es el babeo, lo que no se puede controlar de saliva en la boca porque no lo deglute. Es simple y llanamente porque no puede ser deglutido. El paciente no puede o no tiene control sobre su estructura para poderlo guardar. Por eso les decía, dentro de lo que nosotros conocemos como manejo de la cialorrea o del babeo, que primero degluta, que segundo ocluya y por último el sello labial. Eso es lo que se conoce y pues quería mostrarles este pedacito para que No, vean y lo morado. que existe la definición y que bajo esos parámetros estamos trabajando. ¿Okay? Hay que entonces, eso, y para los que manejan láser, el manejo láser tiene varias características. Cuando nosotros trabajamos a dolor, trabajamos áreas 5, 7, 40, y manejamos también tallo cerebelo tálamo y áreas 5, 7, 40. Es lo que se maneja para este tipo de pacientes. 5, 7, 40, sí. Entonces, María Mary, ¿quieres preguntar algo? Sí, señora, buenas noches. ¿Cómo estás? Qué rico verte. Doc, ¿con qué intensidad semanal se estarían trabajando los pacientes paliativos, teniendo en cuenta su experiencia? Es el momento en el que se encuentren de su forma paliativa. ¿Me explico? A ver, ¿cómo me explico yo esto contigo? Si están muy avanzados, porque se busca es definirlos desde tempranas edades, tiempos, entre más temprano se defina, se trabaja menos, así como al final, cuando ya están muy malitos, también se trabajan menos. Se estabilizan, se buscan que estén deglutoriamente funcionales, a nivel comunicativo que puedan comunicarse, hay que darles la visita por lo menos una vez a la semana, porque pues son pacientes que en cualquier momento pueden fallecer, ¿no? Como les digo, eso depende mucho, mucho, mucho de lo que se le esté haciendo. Ya el paciente que se ha manejado con sonda nasogástrica, con sonda orogástrica, es que hay pacientes que, yo quiero que me entiendan, hay pacientes que ya definitivamente no se les puede hacer mayor cosa, pero hay que ofertarles la opción para que puedan trabajárseles desde lo más elemental, ¿no? Se les busca la opción para que puedan tener su sonda, pero que al menos puedan consumir algo, porque esa es la dicha, o sea, ustedes no se imaginan lo que es estar sin comer. Entonces no es decir simplemente que le coloquen sonda y listo, es mirar qué puede deglutir, que no se broncoaspire con sus secreciones. Yo siempre he dicho que el trabajo final del fonoaudiólogo radica en eso, en que no se broncoaspire con sus secreciones, que se las va a aspirar enfermería, la terapeuta respiratoria, listo, sí, listo, se las aspira. Pero la cuestión es que nosotros necesitamos que funcionalmente el sistema estomatognático permita o que se las degluta o que las escupa, pero no que se pueda broncoaspirar con sus propias secreciones. Sabemos que no podemos hacer mayor cosa, eso somos conscientes. Muchísimas gracias, Doc. Como siempre, un placer escuchar. No, María Mary, un gusto y un gusto verte por aquí. Me están preguntando, espera, vamos por aquí. Tengo un paciente con diagnóstico de carcinoma escamocelular de lengua con glosectomía radical. Su injerto fue tomado de pierna y está en el programa paliativo. Presenta traqueostomía y gastrostomía. Lo interesante es poder facilitar comunicación con ellos. Es lo más urgente. Y lo otro es trabajar a que hay algo que no sé si le pasó a la persona que me pregunta, pero es algo que vemos con mucha frecuencia, es el hecho que les digan, no se preocupe que la doctora los va a poner a comer de todo. Un paciente que está en esas condiciones, no me dices que está en cuidados paliativos, no me estás diciendo que el paciente está recuperable, sino que está en cuidados paliativos. Es lo que se puede hacer por el proceso de glutorio. Realmente, cuando nos reemplazan 17 músculos por uno, es complicado hacer un movimiento de lengua. Se logran ciertos movimientos para el manejo de la saliva, que es lo que queremos en esencia. Y el proceso de glutorio, siempre y cuando pueda ser funcional, como te digo, pero es que tú me estás avisando que está en cuidado paliativo ya.
en cuidado paliativo es que se sospecha que hay metástasis y que puede estar en otro aspecto, ya está mucho más complicadito. Doctora, buenas noches. Fui yo Oh, quien le hizo la pregunta. es que no veo. Hola, Jessica. Entonces te mandaron un paciente en esas condiciones. Sí, señora, ella presenta actualmente traqueostomía y gastrostomía. El médico le sugiere 4 terapias en el mes y su motivo de consulta es trabajar el trastorno del glutorio. Ujú. El problema es que la paciente presenta un umbral de dolor muy alto y no tolera ni la más mínima palpación en cara porque tiene un edema que la limita para todo. ¿Y tú le Para has hecho mover. drenaje linfático al edema? Actualmente tengo láser, no tengo ultrasonido. No, pero con el electro le Ah, puedes hacer o con la mano, que si no tolera nada, no tolera nada. le puedes hacer con electro programándolo para que le Ah, evacúes ok. hacia cervicales y no se le llene tanto, porque eso es lo que no les deja hacer mucho movimiento, el edema. Sería ideal hacerle un drenaje linfático y, y trabajarle hacia manejo de dolor Sí, señora. las áreas que hablamos ahorita, pero súmale también mucho a tallo para que se active la serotonina y ¿qué? Al hipogloso, que ese debe estar todo sensible porque lo mutilaron terrible. Y acuérdate que hipogloso también tiene su relación con los suprayoideos inferiores, entonces hay que mirar cómo queda para ese proceso de glutorio. Sí, doctora, pues de igual forma me he abstenido de tocar cuello porque está en estudio, al parecer migraron allí las células cancerígenas a Sí. la piel, en la parte de cuello, y ahí también hay mucha sensibilidad. Ujú. Entonces, pues yo llego y lo que opta el familiar es, doctora, ¿sabe qué? Mejor váyase, no pierda su tiempo. Ella no le va a hacer nada, ella no le va a tolerar nada, ella llora. Apenas nos ve, ella llora. Está complicada la cosa, toca Sí, irse como por explicarle que le van a ayudar con el dolor, sí, 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 porque pues señora. como todo el mundo piensa que la terapia siempre duele, porque la terapia física duele, la de nosotros también, pero no, la nuestra no duele y con los equipos no. Y tú le puedes garantizar de pronto con el electro, eh, colocándolo en bajas frecuencias para que Sí, haga primero el drenaje y segundo para que pueda hacer la parte de relajación que también es importante, ¿sí? Es muy sí, importante. No, muchas gracias. a ti, Jessica, por la pregunta. Me están hablando de un paciente con miastenia gravis, que, ¿cómo hacemos? El paciente con miastenia gravis es muy claro. Hay que trabajar a núcleo rojo. Es algo que tenemos que coordinar con los núcleos de la base. Sí o sí tenemos que trabajar ese circuito y meternos con todo lo que es la parte de ínsula, de núcleos de la base, porque necesitamos que se active toda esa zona. Si no manejamos estimulación transcranial, nos toca trabajar manejo de la disfagia para control por lo menos de la saliva para que no se muera broncoaspirado por su propia saliva, que es lo que buscamos muchas veces, que no mueran broncoaspirados por la salivación, que eso es algo muy importante. Y para manejo del dolor es puro trigémino y láser, no hay otra forma de trabajarlo. Qué pena con la persona que me pregunta, no hay más forma, ¿sí? Tú te pones a hacer masajes y empeoras el dolor, o sea, no se puede hacer nada, ¿sí? Y cuando tienen quimio y radio que no se está moviendo, lo ideal es empezar por movimiento. Hay que buscarle movimiento, pero movimiento varias veces repetido sin insistirle mucho. Eh, no sé quién es Moto 8 que está levantando la mano, qué pena. Yo les dije que por favor se identificaran porque es que me cuesta mucho decirle Moto 8, hable. Pues sí, me da pena. Escucho a Moto 8. Parece que no quiere hablar. Bueno, entonces los tiempos para trabajar es lo que necesita. El núcleo rojo está al ladito de la sustancia negra y es allí hacia donde vamos a trabajar. Allí es hacia donde. Entonces sí, pues para todos recomendarles mucho que el manejo de dolor le metan también a trigémino.
trigémino requiere, es que el dolor de cara es brutal para nosotros, ¿sí? El dolor de cara es bastante complicado para poder hacer cualquier tipo de manejo, especialmente de la disfagia. Y estamos hablando que el paciente cardíaco, el paciente oncológico, el paciente con diabetes, el paciente pocoso, o sea, hay muchos pacientes que nos van a llegar que no son la enfermedad, no son la enfermedad neurodegenerativa. Y hay ahorita muchas cosas para la enfermedad neurodegenerativa que retardan la aparición de muchos síntomas. O sea, entre más rápido nos los manden, muchísimo mejor. Esperemos que así sea y que entiendan muchas personas que eso es parte del proceso. Y si ya están las últimas, recuerden, nuestro objetivo es que el paciente no se muera broncoaspirado. Dicen que la peor muerte es la muerte por asfixia. Entonces, procuremos para que no sea esa. Procuremos para que nuestros pacientes tengan calidad de vida y no sea esa la muerte que se gane, porque nosotros no sabemos cómo manejar el proceso de glutorio cuando ya están falleciendo. Entonces, sí, es hacia eso, ¿sí? Marjorie, trigémino es siguiendo la ruta trigeminal, desde ganglio de Gasser, tú haces las ramas trigeminales y los puntos de salida trigeminal, ¿sí? Es eso. Bueno, para todos una feliz noche. De verdad ha sido muy agradable contar con un grupo grande de profesionales el día de hoy. Espero que la mayoría hayan sido fonoaudiólogos porque pues muy difícil es para algunos colegas que uno hable solo de fonoaudiología. Me da vergüenza porque sé que a veces se entran odontólogos, médicos, en fin. Entonces pues por eso mismo se les deja con mucho. Hola, Catherine. Hola, Hola, Chris. hola y muchas gracias por todo. No, con mucho gusto, ya te extraño, ya te extraño. Ah, Nos qué extrañamos. bueno, por ahí. Bueno, entonces, para todos, muchísimas gracias por asistir. Yo creo que yo subiré esta, la tengo grabando precisamente para poderla subir.